Marvin Hagler construyó su carrera enfrentando y destruyendo a rivales que parecían imposibles de frenar. Reinó el peso medio durante 7 años con una autoridad tan sólida que muchos preferían evitarlo antes que siquiera mencionarlo. Sus defensas eran pruebas de resistencia donde solo sobrevivían quienes podían soportar su ritmo asfixiante, su presión ininterrumpida y una potencia que había terminado con más de una carrera. Pero detrás de ese dominio había una verdad que él mismo admitió: hubo 5 boxeadores que lograron despertarle un miedo real. No era debilidad. Era la señal de que estaba frente a rivales capaces de cuestionar su fortaleza desde ángulos que no había enfrentado antes. Y el primero de esa lista, en el puesto número 5, era un nombre que sorprende a muchos: Vito Antuofermo, el hombre que le enseñó que incluso un campeón puede dudar. Para entender por qué Antuofermo ocupaba ese lugar, hay que mirar al Hagler anterior a la fama. Un boxeador sin apoyo de promotores, sin atajos, sin favores. Entrenaba en gimnasios donde el que entraba sabía que iba a salir lastimado. Donde no había rounds de estudio, sino golpes que se lanzaban con intención real de hacer daño. Ese ambiente moldeó un carácter duro, reservado y con una determinación que pocos podían igualar. Cuando finalmente llegó su oportunidad por el título mundial, lo hizo sin el calor del público ni el trato preferencial que reciben las estrellas. Ganó en un ambiente hostil que terminó arrojándole objetos tras la victoria. Su reinado empezó bajo presión, exactamente como había vivido siempre. Desde ese día defendió su título con una regularidad extraordinaria: 12 defensas, la mayoría por nocaut. Enfrentó a rivales totalmente distintos entre sí: pegadores, veloces, maestros defensivos, veteranos peligrosos y campeones con experiencia. Y siempre respondía de la misma forma: presión, desgaste y precisión. No confiaba en los jueces. Ya había aprendido que, incluso cuando dominaba, su destino podía escaparse por una decisión dudosa. Esa lección llegó precisamente con Vito Antuofermo. No era un boxeador técnico ni elegante. Su peligro estaba en su resistencia casi irreal. Recibía golpes que habrían dejado inconsciente a cualquiera, se abría, sangraba, pero jamás dejaba de avanzar. Su estilo era tan incómodo que muchos lo describían como pelear contra alguien que no entiende el concepto de retroceder. Fue la primera vez que Hagler sintió que su mejor golpe no era suficiente. La pelea terminó en un empate que lo dejó sin título. Para Hagler fue un golpe psicológico. Había hecho el trabajo dentro del ring, pero aún así no se llevó la corona. Ese día comprendió que no podía depender de nadie más. Su misión a partir de entonces fue clara: cerrar cada pelea con sus manos, no con las tarjetas. Antuofermo se convirtió en su primer miedo profesional. El miedo a que un esfuerzo perfecto pudiera no valer nada. Aunque en la revancha lo superó con claridad y lo venció sin discusión, la sensación del primer encuentro nunca desapareció. Antuofermo representó algo más profundo: la duda silenciosa que aparece cuando tu confianza choca contra un rival que no se rompe. Ese impacto se quedó con él para siempre. Ese fue el número 5. Los 4 que siguen llevan a Hagler a escenarios todavía más complejos. Uno lo obligó a pensar más rápido, otro tenía un golpe capaz de acabar con todo, otro lo enfrentó al desgaste del tiempo, y el último cambiaría por completo la percepción de su carrera. Si todo esto te está gustando, quédate, porque esto solo empieza. Lo que viene ahora es más intenso, más sorprendente y mucho más revelador. Suscríbete y dale like si valoras este tipo de contenido, así nos ayudas a seguir trayendo historias profundas del boxeo real. Después de Antuofermo, apareció un rival que significaba una amenaza completamente distinta. No golpeaba más fuerte ni era más resistente. Su peligro estaba en su mente. Roberto Durán, el 4º boxeador en la lista, era un maestro leyendo peleas. Su reputación no se sostenía solo en su fuerza, sino en su astucia, su precisión y una capacidad única para anticipar lo que iba a pasar antes de que sucediera. Cuando Hagler lo enfrentó, entendió que no estaba frente a un combate normal. Durán tenía la habilidad de convertir cada asalto en un tablero de decisiones. No necesitaba pegar fuerte para cambiar el rumbo, le bastaba encontrar el error correcto. Observaba cada desplazamiento, cada gesto, cada intención. Su objetivo no era noquear, era desactivar al rival desde adentro. El inicio del combate fue silencioso, tenso. Durán no buscaba intercambios violentos, buscaba fracturas tácticas. Hagler se vio obligado a contener movimientos, algo que no era habitual en él. Un ataque impulsivo podía convertirse en una trampa. Un paso adelante podía abrir una ventana para una contraprecisa. Eso convertía cada acción en un riesgo. Durán no desgastaba físicamente, desgastaba la mente. Obligó a Hagler a mantenerse alerta durante cada segundo. Lo presionaba sin tocarlo, simplemente manipulando tiempos, posiciones y decisiones. Lo obligaba a calcular más, a pensar más, a corregir más. Y cada ajuste costaba energía. Hubo momentos en los que Hagler sintió que la pelea estaba más ajustada de lo que parecía. La diferencia entre control y peligro se reducía a un detalle. Durán era experto en eso, en hacer que un pequeño error se volviera un gran problema. Ese tipo de incertidumbre no dolía, pero agotaba. Era un miedo distinto, el miedo a quedar expuesto tácticamente. Y durante gran parte del combate, Hagler lo sintió.
Duran no lo superó físicamente, pero sí lo obligó a trabajar con más concentración de la habitual. Ese estado de alerta total es, precisamente, lo que él llamaba miedo profesional. La pelea avanzó como un rompecabezas que se construía pieza por pieza. Hagler tenía que imponer su estilo sin caer en los señuelos que Duran colocaba a propósito. Cada intercambio era un examen estratégico. Cada movimiento importaba. Duran no solo peleaba, analizaba, memorizaba y respondía con una precisión que descolocaba. Esa combinación lo volvió un peligro distinto a todo lo que Hagler había enfrentado. Con los asaltos, Hagler entendió que debía romper el control táctico de Duran. Si se quedaba en su juego, el combate se convertiría en un laberinto mental donde el panameño tenía ventaja. Por eso aumentó la presión, pero no a lo loco. Fue una agresividad ordenada, pensada, calculada para cerrar espacios sin caer en trampas. Esa adaptación le permitió recuperar el dominio, pero fue un proceso largo, tenso y lleno de instantes donde todo parecía pender de un hilo. Al final, Hagler ganó, pero no en el terreno que prefería. Fue una victoria construida con paciencia, lectura y una concentración que drenó energía incluso a un campeón como él. Terminó la pelea sabiendo que Duran no lo había lastimado físicamente, pero sí lo obligó a pelear contra la posibilidad de verse superado intelectualmente. Ese tipo de temor silencioso lo colocó como el cuarto boxeador más temido en su lista personal. Este desafío mental abrió otra capa en la evolución de Hagler. Entendió que no bastaba con presionar y destruir, también tenía que anticipar. Y ese aprendizaje sería clave, porque el siguiente rival representaba un peligro completamente diferente, un poder capaz de cambiar una pelea en un solo segundo. El tercer nombre en la lista no intimidaba por resistencia ni por estrategia, sino por su capacidad de causar daño inmediato. Thomas Hearns era un tipo de amenaza que no puedes estudiar con calma. Su peligro estaba condensado en un solo golpe. Uno bien colocado podía cambiar toda la pelea en un instante. Hagler sabía que contra él no existía margen para ajustar. Cada movimiento debía ser perfecto. Un error, y todo terminaba. Hearns tenía una característica única: cuerpo delgado, alcance enorme y una potencia que no coincidía con su apariencia. Su estilo era vertical, veloz y explosivo. No necesitaba largos intercambios, una sola mano podía decidir un combate. Esa mezcla de velocidad y precisión obligaba a replantear qué era realmente distancia segura. Con Hearns, ese concepto no existía. En la preparación, Hagler lo entendió: contra Hearns no hay tiempo. No puedes estudiar, no puedes adaptarte lentamente. Desde el primer segundo debes reaccionar. Ese tipo de tensión no se parecía a nada que hubiera vivido antes. Y cuando sonó la campana, se comprobó. Hearns impuso su alcance de inmediato, forzando a Hagler a tomar decisiones a una velocidad inusual. En condiciones normales, Hagler analizaba. Con Hearns, analizar significaba arriesgar la mandíbula. Cada movimiento de ambos generaba una respuesta instantánea. No había pausas. No había round de estudio. Era acción pura. Lo más impresionante fue el modo en que Hagler decidió acortar la distancia. En lugar de mantenerse lejos, avanzó. Era un riesgo enorme, porque para entrar debía atravesar la zona exacta donde los golpes de Hearns eran más peligrosos. Cada paso era una apuesta, seguir o exponerse a un golpe definitivo. Pero retroceder no era opción. Si lo hacía, Hearns tomaría el control y lo dominaría desde fuera. La intensidad del combate fue tan alta que parecía otro deporte. Intercambios constantes, ritmo brutal, cero margen de error. Hearns golpeaba con una precisión quirúrgica, con la frialdad de quien sabe que un solo impacto puede acabar con todo. Ese riesgo no desaparecía. Estaba presente cada segundo. Ese era el verdadero peligro. La amenaza de Hearns nunca bajaba. No se apagaba con el cansancio ni con el desgaste. Se mantenía viva en cada instante. Un rival así no te da ciclos de calma. No alterna. Se mantiene listo para terminarte si te equivocas un segundo. Hagler comprendió que la única forma de vencer a un hombre así era impedirle pensar. No darle aire. No dejarlo cómodo. Presionar, presionar y presionar hasta romper su estructura. Esa insistencia, construida desde la experiencia, fue lo que terminó abriendo grietas en Hearns. Pero la pelea dejó una marca. Hearns representó el riesgo más puro del boxeo, el combate donde un solo golpe puede cambiar toda tu carrera. Por eso ocupó el tercer puesto en la lista de temores de Hagler. No por estrategia, no por resistencia, sino por el simple hecho de que cada segundo tenía un valor absoluto. El peligro, a partir de ahí, tomó otra forma. El siguiente nombre lo enfrentaría a algo que ningún entrenamiento puede detener: la sensación de que ya no eres el más joven dentro del ring. El segundo rival que Hagler consideró un verdadero peligro fue John Mugabi, un boxeador invicto y con un dato que explicaba por sí solo la preocupación: todas sus peleas habían terminado antes del límite. No conocía las tarjetas. No conocía decisiones. Solo conocía el knockout. Su estilo era simple y devastador: avanzar, golpear y volver a avanzar. Desde el anuncio del combate ya se sentía la tensión. Mugabi llegaba en un momento perfecto, joven, fuerte,
confiado, con una mentalidad diseñada para presionar sin pensar en el retroceso. Cada golpe suyo tenía intención. Cada ataque llevaba fuerza real. Mugabi no buscaba medir, buscaba romper. Cuando sonó la campana, avanzó con seguridad absoluta. No dudaba, no retrocedía. Sus golpes eran compactos, firmes, pesados. Ese tipo de boxeador obliga a trabajar desde el primer segundo. No permite estudio. No permite pausa. Obliga a adaptarse rápido. La particularidad de Mugabi no era solo la potencia. Era la forma en que mantenía la presión. Todo lo hacía sin desperdiciar energía. Golpeaba siempre con intención real. Su ritmo no variaba, no aceleraba, no frenaba. Era una línea recta hacia adelante. Y mantenerse frente a un rival así cansa, agota y rompe. Hagler lo sintió desde los primeros asaltos. No había respiro. Cada ataque de Hagler recibía una respuesta inmediata y con la misma fuerza. Mugabi parecía tener un motor interno que no bajaba revoluciones. Y ese tipo de rival crea un miedo distinto, no el miedo a un golpe aislado, sino el miedo a un combate donde el cansancio puede llegar cuando menos lo esperas. Mugabi no era estrategia. No era astucia. No era manipulación. Era puro choque. Era una prueba de cuánto puedes resistir, cuánto puedes absorber, cuánto puedes aguantar sin romper tu ritmo. Por eso ocupó el segundo puesto en la lista de temores de Hagler. No por técnica, no por velocidad, sino porque representaba el desgaste total. La pelea contra un rival que no afloja, que no se quiebra y que convierte cada minuto en un examen físico. Ese combate marcó a Hagler de una forma diferente. Le recordó que la juventud puede ser una amenaza tan grande como el poder. Y después de Mugabi, llegaba el rival que generaba un tipo de peligro completamente distinto, uno que no dependía del cuerpo, sino de algo mucho más difícil de controlar. Leonard tenía una habilidad única, hacer que el rival reaccionara antes de tiempo. Cambiaba el ritmo con pequeños ajustes de velocidad que obligaban a mover la guardia constantemente. Esa variación lo volvía impredecible, y esa imprevisibilidad fue lo que más incomodó a Hagler. Antes de enfrentarlo, Hagler estudió todas sus peleas. No buscaba medir su fuerza, sino entender cómo administraba sus tiempos. Leonard era uno de los pocos boxeadores capaces de pasar de la calma a una explosión de golpes sin aviso. Ese manejo del tempo no podía entrenarse contra un sparring corriente. Era algo natural, una mezcla de reflejos, lectura del cuerpo contrario y una coordinación que hacía que cada acción pareciera improvisada, cuando en realidad era exacta. Cuando ambos se enfrentaron, todo quedó claro desde el primer minuto. Leonard no repetía el mismo ritmo dos veces. Atacaba rápido, se movía, frenaba, cambiaba el ángulo, aceleraba otra vez y soltaba combinaciones que parecían llegar desde posiciones imposibles. Ese estilo obligaba a Hagler a estar alerta todo el tiempo. Para un campeón acostumbrado a imponer orden, encontrarse con alguien que rompía ese orden sin perder control era incómodo. Lo más complicado no era el daño de sus golpes, sino la necesidad de ajustar la guardia en cada segundo. Hagler debía leer su cabeza, su torso, sus pies y su intención al mismo tiempo. Demasiada información, demasiado rápido. Cada distracción abría una ventana de riesgo. Leonard obligaba a trabajar con una concentración absoluta. Además, tenía una forma especial de mezclar movimiento y golpeo sin perder equilibrio. Podía lanzar una combinación en lateral, retroceder y volver a entrar sin dar señales. Esa fluidez creaba un tipo de presión técnica que desgastaba sin necesidad de golpes fuertes. Bastaba un pequeño cambio de ángulo para hacerte fallar y obligarte a gastar energía extra. Durante los asaltos centrales, Hagler intentó imponer su ritmo habitual. Pero Leonard no necesitaba potencia para frenar su avance. Un toque rápido, un amago, un paso corto hacia atrás, y todo el ataque se desarmaba. Leonard sabía exactamente cuándo cortar la continuidad. Cada interrupción parecía pequeña, pero acumuladas desgastaban más que un intercambio directo. Esa capacidad de romper la fluidez del combate fue lo que realmente inquietó a Hagler. Su estilo ideal era un ritmo creciente, presión continua, control total de la pelea. Pero con Leonard nada avanzaba de forma lineal. Cada round tenía 1, 2 o incluso 3 reinicios. Cambios de dirección. Ajustes inesperados. Microdecisiones que obligaban al campeón a reconstruir su ofensiva una y otra vez. A medida que avanzaba la pelea, se convirtió en un ejercicio de paciencia. No podía lanzarse a perseguirlo sin pensar, pero tampoco podía quedarse quieto esperando. Leonard lo llevó a un terreno donde cada decisión contaba. Un duelo de cálculo permanente. Era como si Leonard supiera exactamente cuándo acelerar, cuándo detenerse, cuándo tocar y cuándo desaparecer. Eso fue lo que lo convirtió en su rival más incómodo. No por fuerza, no por resistencia, sino porque obligaba a un campeón experimentado a resolver un problema nuevo en cada asalto. Y esa exigencia mental cansa más que una guerra de golpes. El combate se transformó en una demostración de cómo dos estilos pueden convertir una pelea en un estudio constante del rival. Y aunque el resultado siempre se debatirá, lo que realmente importa es cómo obligó a Hagler a pelear,
con control absoluto de sus emociones en un entorno donde nada se repetía. Por eso Leonard terminó siendo el rival que más inquietud despertó en él. No por potencia ni por tamaño, sino por su capacidad de alterar el orden natural de una pelea con detalles que casi nadie notaba, pero que cambiaban todo. Si te ha gustado este video y quieres ver más historias contadas con este nivel de detalle, suscríbete y dale like al video para apoyar el trabajo que hay detrás de estos videos. Nos vemos en el próximo video.